Hola camaradas, buenos días. Estoy un poco nervioso porque es la primera sesión que estamos trabajando de, de la escuela de cuadros. Hemos crecido un montón de compañeros y compañeras en el último periodo, pero estamos notando, y no solamente nosotros, nuestra sección, sino la internacional, estamos notando que no solamente basta el crecimiento cuantitativo, sino también necesitamos crecer cualitativamente. Al final de cuentas, somos una organización de cuadros y si se da un crecimiento solamente en términos de cantidad y no hay un crecimiento de calidad, es decir, de cuadros, al final la organización no va a poder mantener todo el crecimiento que estamos desarrollando. Entonces, hemos decidido conscientemente que la formación de cuadros es una de las tareas tan importantes como la cuestión del crecimiento en este periodo. Hemos, como lo dijo Cristian, diseñado varios módulos. La idea es que esta escuela sea cada mes y que tengamos por lo menos 9 sesiones, es decir, para los siguientes 9 meses, con temas que nos parecen como los pilares de la organización. Vamos a empezar con filosofía. ¿Por qué con filosofía? Marx empezó con filosofía todo su estudio y todo su análisis y toda su participación. No es fortuita esta situación. Y yo creo que aquí surge la primera pregunta. ¿Nosotros necesitamos una filosofía? ¿O la gente necesita una filosofía? ¿O por qué se necesita una filosofía? Son dos preguntas que trataremos de preguntar y que no nos vamos a responder nosotros, sino nos va a responder Hegel. Y la segunda pregunta que me parece importante, ¿por qué iniciar desde el Renacimiento y terminar con Hegel? Que básicamente con Hegel termina el periodo de la Ilustración. Estos dos grandes periodos revolucionarios. Y bueno, a lo largo de la introducción vamos a tratar de contestar esta situación. Eh, Regularmente pasan acontecimientos, bueno, toda la vida está llena de grandes acontecimientos o pequeños acontecimientos y todo mundo suele interpretar esos acontecimientos. Es decir, todo mundo tiene una visión preconcebida de cómo analizar las cosas. Si yo ahorita me paro y me caigo y le pregunto a cada uno de ustedes la explicación de por qué me caí, cada uno de ustedes me va a dar una explicación diferente. Y esa explicación diferente, ese pensamiento preconcebido a un acontecimiento o con el que se le da el contenido a un acontecimiento, es en realidad la base de la filosofía. Entonces, todo mundo tiene una filosofía. De manera consciente o de manera inconsciente, todo mundo tiene una forma de interpretar los acontecimientos. Hegel más adelante lo vamos a ver, dice que cuando tú no tienes una filosofía consciente, no tienes una filosofía racional, que no tienes una filosofía dialéctica, en realidad estás enajenado. Eres un ser de sí, pero no eres un ser para sí. Es decir, no has llegado a tener un método de conocimiento, un método de filosofía que te ayude a permitirte entender el porqué de los acontecimientos. Entonces nosotros cuando nos dicen, es que yo no tengo una filosofía, en realidad sí tienen una filosofía, la filosofía del sentido común. La filosofía que se basa básicamente en la cuestión de, de prejuicios. Esa filosofía tú la vas adquiriendo en tu casa, la vas adquiriendo en la televisión, la vas adquiriendo en las redes sociales, la vas adquiriendo en todos lados, ¿no? En realidad, este, todos los medios de comunicación hacen una presión fuerte para que tú vayas adquiriendo esta filosofía, la filosofía del sentido común. Marx en otros textos habla sobre el hecho de que la filosofía de la clase dominante es la que se esparce, ¿no? Es una de las bases fundamentales para que un régimen de explotación en donde la minoría, una minoría verdaderamente ridícula, pueda gobernar. Que la gente acepte la filosofía, acepte los preceptos, acepte la visión de la clase dominante. En este sentido, nosotros tenemos miles de hilos que nos conectan con una filosofía del sentido común. La familia, ¿no? Y la familia que nos enseña de manera regular, bueno, agradecele a Dios, bueno, tú tienes que sentarte y desarrollar tu vida, ser egoísta, ser individualistas, tú tienes una visión de la vida en donde 1 más 1 son 2 necesariamente, o que 1 kilo de frijol por otro kilo de frijol son iguales. Es decir, es una filosofía lógica, ¿no?
Este es lo que nosotros utilizamos de manera regular para hacer los análisis. Y lo que se trata, y lo que nos dice Hegel, es que necesitamos romper esa filosofía, porque esa filosofía, como ya lo dije anteriormente, nos enajena. Entonces, esta es la primera cosa que yo quería comentar. Marx, por eso comenzó su lucha analizando las bases filosóficas de su pensamiento. Marx creía muy importante que nosotros entendiéramos o que tuviéramos una filosofía. Y esta es la filosofía de la dialéctica, que en realidad no es de Marx, sino es de Hegel, ¿no? O más bien Hegel hace una recuperación tremenda, enciclopédica, de todo lo que los diferentes filósofos fueron aportando para la cuestión de la dialéctica. Y la segunda cuestión que nos parece importante mencionar es por qué comenzar desde el Renacimiento. Porque el Renacimiento es una época de revoluciones. A pesar de todo lo que nos dicen las teorías modernas de la decolonialidad o la poscolonialidad o el posmodernismo, en donde dicen, por ejemplo, que la cuestión del Renacimiento y la Ilustración es la base de nuestra opresión, eso está totalmente equivocado. Nosotros sí reconocemos los aportes y el avance que dieron estos teóricos, genios en muchos de los casos, que aportaron una base para el desarrollo y la emancipación de la humanidad. Ustedes piensen un poquito qué había antes del Renacimiento. 1000 años de dominación obscura, del obscurantismo religioso, en donde básicamente cuando cuando el esclavismo se vuelve el régimen dominante, la iglesia prácticamente, cuando el feudalismo básicamente es el que se convierte en el modo de producción dominante, básicamente lo que reina es la cuestión de la idea filosófica monista. Es decir, el Dios es el que crea todo, el Dios es el que diseña tu vida, el Dios es el que te dice tu camino, el Dios es el que básicamente toda la vida, toda la naturaleza, todo gira alrededor de Dios. Los prejuicios religiosos, y bueno, y tenían sus brazos políticos que no eran para nada democráticos, ¿no? La Santa Inquisición. A mí me gusta ver películas de historia, y hay un montón de películas que hablan sobre la cuestión de la Santa Inquisición, y casi todos a los inquisidores dibujan como grandes héroes que luchaban por la religión y que luchaban contra los males, pero en realidad la Inquisición era una herramienta de la iglesia para hacer valer el pensamiento único, y eran brutales. Tan brutales que llevaron a la hoguera, por ejemplo, a Giordano Bruno, uno de los teóricos más importantes de la edad del Renacimiento, y muchos otros que se salvaron por renunciar a sus ideas. Entonces, el Renacimiento comienza aproximadamente en 1300 y termina en 1600, y se liga de manera inmediata con el periodo de la Ilustración. En este periodo es un periodo de revoluciones. Marx dice al respecto que este periodo representa un periodo de lucha en donde una nueva clase está surgiendo y tiene una necesidad de una nueva filosofía, una nueva interpretación del mundo para justificar su régimen. Aún la burguesía es muy débil, aún no se han desarrollado, en 1300 aún no se han desarrollado ninguna revolución burguesa. Una de las primeras revoluciones o proceso revolucionario se da a principios de 1600, finales de 1500, principios de 1600 en Holanda, después le sigue en Inglaterra a mediados de 1600, después la Revolución Francesa en 1700, la liberación y la lucha de independencia en Estados Unidos, también 1700. Entonces, estamos hablando que la burguesía tuvo un periodo de gestación ideológica, en donde emprendió una batalla contra el régimen establecido en términos ideológicos. Y esa batalla ideológica, ¿contra quién era? Contra la religión. Contra la religión, ahí se centró la batalla de la burguesía, de esta pequeña burguesía que nacía, por ejemplo, en Florencia, con la cuestión de los mercaderes. Básicamente es ahí a donde se gesta. Por eso es muy sintomático que el proceso del Renacimiento se centra en Italia. De ahí salen los grandes genios, ¿no? De ahí sale gente como Galileo, Giordano Bruno, personajes, Da Vinci, ¿no? Personajes que aportan todo su conocimiento a la idea de romper con el poder de la iglesia, ¿no?
Eh, y también justamente en el periodo poco después de que la burguesía ha dado un salto importante, donde ya empieza a tener ciertos regímenes, la filosofía sufre una regresión, se puede decir así, ideológica, donde el pensamiento deja de ser tan arriesgado y tan agresivo. Quisiera hacer un repaso muy, muy rápido de este periodo porque yo me quiero centrar en lo que es Hegel y Kant básicamente, que son como la base de lo que se levanta el marxismo, ¿no? Pero no quisiera dejar de reconocer aspectos que dice uno de los documentos que recomendamos, que son la base de todo este periodo. Para empezar, Copérnico, ¿no? Donde plantea de manera desafiante que el Sol era el centro del universo y no la Tierra, como lo decía la Iglesia. Le sigue otro astrónomo danés, Tycho Bren, en donde dice que el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra. Kepler le sigue con la cuestión de la utilización del cálculo de Brer para modificar algunos equívocos de Copérnico y desarrolla, por ejemplo, teorías que plantean que el movimiento de los planetas no es circular, sino elíptico. Esto lógicamente iba contra la visión de la Iglesia, que todo el círculo era la perfección y se creía que los planetas giraban en círculo. Galileo, por ejemplo, es uno de los grandes defensores de Copérnico y plantean que la Luna no es una esfera perfecta y que una de las cosas que era increíble en ese momento pensar es que Júpiter tenía 4 lunas, por ejemplo, ¿no? Esto salía de la visión totalmente cuadrada de la cuestión de la Iglesia, ¿no? Estos son perseguidos por la Santa Inquisición, como ya lo dije, ¿no? Galileo, por ejemplo, tiene 2 juicios ante la Santa Inquisición y le hicieron que se arrepintiera sobre la cuestión, sobre la idea de que la Tierra giraba alrededor la Tierra giraba sobre alrededor del Sol y que además tenía un giro sobre su propio eje. Giordano Bruno, que es uno de los que fueron quemados en la hoguera, plantea la cuestión de que el universo no tiene principio ni fin. Es decir, que la idea de la fuerza inicial, que por cierto, esta llamada fuerza inicial o este empujón para que todo iniciara, lo plantean teorías modernas, como por ejemplo la cuestión ¿cómo se llama del Big Bang, ¿no? En donde plantean que hay un inicio de la materia, cuando el principio de la materia es que la materia no se crea ni se destruye y solo se transforma, ¿no? Giordano Bruno plantea esta idea totalmente revolucionaria que el universo no tiene ni principio ni fin. Pensaba que, que Dios estaba presente en toda la naturaleza. Esta es una cuestión muy importante. Y decía Engels, ¿no? Que todas estas figuras, genios que aportaron y que jugaron un papel muy importante para el desarrollo de la ciencia y de la humanidad, pagaron grandes sacrificios, tanto con su vida como con cárceles o exilio, la osadía de oponerse a la cuestión de la religión. Eran personajes, sin duda alguna, revolucionarios, ¿no? Eh, Decir una cosa antes de entrar al periodo que le sigue a se puede decir ahí que hay un como quiebre, ¿no? Hasta la cuestión de Giordano Bruno. Es el periodo más revolucionario del pensamiento y todos estos pensadores se basan en una idea, que es la cuestión de la materia, ¿no? No es la iglesia, no es un Dios el que nos da la explicación de nuestro mundo, sino es la materia. Todos ellos son materialistas, es la primera característica más importante. Retoman el pensamiento de los jónicos griegos, pero lo llevan a un nivel superior por el hecho de que el desarrollo de las fuerzas productivas está cambiando y está dando la posibilidad de que la ciencia renazca. La ciencia no nace en la época del Renacimiento, ya los griegos eran grandes científicos. En ese momento la filosofía estaba íntimamente ligada con la cuestión de la ciencia y creo que sigue estándolo. En realidad lo estuvo, se puede decir así, lo estuvo hasta Hegel, porque a partir de Hegel y bueno, el desarrollo de las fuerzas productivas hicieron que la ciencia se desarrollara a un grado tan desarrollado que le quitó, se puede decir así, ciertas ramas de estudio a la filosofía, ¿no? Las preguntas claves de la filosofía, ¿cuáles eran? Desde el principio de los tiempos, ¿no? Eran 2 preguntas claves que están íntimamente relacionadas. Por un lado, ¿de dónde venimos? Que tiene que ver de la relación del hombre con la cuestión de la tierra o con la cuestión del Dios.
Esa era una de las preguntas más importantes que se tratan de responder y que la ciencia hasta este momento ayuda a comenzar a responder. Hoy ya no tiene mucho sentido este debate, porque hoy sabemos que nosotros venimos de la materia inorgánica. De la materia inorgánica surge la materia orgánica. Es decir, de la no vida surge la vida. Aunque parezca una situación alucinante, la ciencia ha demostrado esta situación. También la ciencia ha demostrado que nosotros descendemos de los simios, ¿no? Y que ha sido un proceso paulatino en la búsqueda del desarrollo del ser humano, lo que nos tiene como Homo sapiens, ¿no? Pero antes de los Homo sapiens han habido un montón se puede decir, de estratos que nos dieron la posibilidad de llegar hasta donde estamos. Antes la filosofía no tenía la posibilidad porque las fuerzas productivas no estaban tan desarrolladas y entonces se trataban de explicar de dónde veníamos, ¿no? Y hay teorías que son muy interesantes desde los griegos, ¿no? Como por ejemplo, o incluso los mayas, ¿no? Que decían que veníamos del maíz, pero los griegos decían que veníamos del fuego o del aire o del agua, materialistas que trataban de explicarse a partir de la naturaleza el origen del hombre, ¿no? En aquellos momentos estas ideas tenían una fuerza importante y eran revolucionarias. Luego la iglesia vino a decir, no, nosotros venimos de Dios y Dios nos hizo, y salimos de un invento de un Dios, y luego la mujer salió de una costilla, ¿no? De ese invento del Señor. Y la segunda cuestión que plantea la filosofía es la cuestión del ser y el alma, ¿no? Y este debate se da a partir de los entierros, más bien, el hecho de que las tribus o las tribus antiguas comenzaran a enterrar a la gente, comienza a haber un debate sobre la cuestión de que si en nosotros, en nuestro cuerpo, habita un alma. También está acompañado con la cuestión de la magia y de los sueños, ¿no? Porque cuando nosotros dormimos hay algo que está pensando en otras cosas o que hace otras cosas, ¿no? La llamada alma. Bueno, estos son también debates muy viejos, desde Platón o incluso desde antes. Platón decía que el alma era un ente que vivía en otro mundo, en la caverna, ¿no? Y que cuando alguien nacía, pues el alma llegaba desde la caverna y se introducía al cuerpo, entonces lo veía como dos formas totalmente separadas. Los materialistas de esta época plantean una cosa diferente, ¿no? Plantean que el alma y el cuerpo son aspectos que son idénticos, ¿no? Es decir, que es un proceso de conocimiento el que nos lleva a interpretar esta situación. Pero una vez dicho esto, en el periodo de 1600 comienza a haber, se puede decir así, un proceso como de contradicción en la filosofía. La burguesía ya tiene cierta fuerza. En 1600, a partir de 1600 ya hay revoluciones burguesas en donde la burguesía ya comienza a desarrollar ciertas bases económicas y comienza a dirigir ciertos regímenes. Y esto plantea un cierto retroceso en la forma de ver el mundo, ¿no? Que se van a expresar de manera un poquito más adelante, pero desde este momento ya lo hay. Se puede decir así que la base fundamental de este periodo es el materialismo en términos filosóficos, pero particularmente el materialismo basado en la cuestión del empirismo, es decir, de la observación. Esta es una cuestión muy importante de cara a ver a que la religión era lo que nos mandaba, lo que nos dirigía, lo que estaba reinando nuestro mundo. Es un paso adelante la cuestión del empirismo con respecto a la visión filosófica de la iglesia. Y básicamente el empirismo se basa en dos ideas. Uno, la cuestión de la observación, y la segunda, la cuestión de la experimentación, el método empírico. Este método empírico se puede decir que la base filosófica la sienta Bacón, que es un materialista empirista. En su filosofía la religión no juega ningún papel y el conocimiento forma parte del proceso a partir del entendimiento de la naturaleza, ¿no? Es decir, que Bacón dice que el conocimiento forma parte del empoderamiento del hombre con respecto a la cuestión de la naturaleza. Marx dice sobre la cuestión de Bacón que él sienta las bases, se puede decir así, para el desenvolvimiento del desarrollo universal. El empirismo tiene sus bases fuertes, como ya lo comenté, pero tiene sus bases muy, muy débiles, ¿no? Uno de ellos es que niega
conclusiones generales. Es decir, la cuestión del empirismo no plantea la cuestión de sacar conclusiones generales, y las conclusiones generales son una piedra angular de las leyes. Es decir, bajo el empirismo no se pueden sacar ninguna ley general, porque, por ejemplo, sobre la cuestión de la experimentación, podían hacer 100 experimentos y todos salían igual, pero con que uno saliese diferente rompía la cuestión de la generalidad. Entonces decía que a partir de eso no se podía sacar, no se podría llegar a ninguna cuestión general. Rechazaban entonces la cuestión de las teorías. Y esta es la base sobre la cual viene su debilidad, ¿no? Thomas Hobbes, en el Leviatán, también es un materialista muy, muy importante para el desarrollo no solamente de la filosofía, sino también de la sociología. Y él plantea, por ejemplo, que la mente humana inicia con los sentidos, ¿no? Es decir, la mente humana se recrea de la cuestión de los sentidos y analiza la religión sobre la cuestión del desarrollo de la razón, y plantea que la religión son supersticiones primitivas del hombre, ¿no? Y plantea que la naturaleza es la fuente de todo conocimiento. Es decir, Thomas Hobbes retoma la base filosófica del materialismo, pero no rompe con la cuestión del empirismo. Se puede decir así que es un materialismo mecanicista. Y no es raro, porque la mecánica en ese momento es la que tiene la base y el desarrollo más fuerte en la cuestión de la ciencia. Otro de los filósofos más importantes de la época es Georg Luke. Luke es un materialista igual mecanicista, pero él plantea cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, que la experiencia es la única fuente de las ideas. Él se puede decir así, que revoluciona la filosofía del momento, porque hasta ese momento las ideas eran preconcebidas en otro, se puede decir así, en otra dimensión. Sin embargo, Luke lo que hace es decir, no, la experiencia es la fuente de las ideas, relacionando la experiencia con la cuestión de la naturaleza y de la vida. Todo conocimiento nos llega a partir de los sentidos. Dice Alan, ¿no? A él lo podemos llamar el filósofo de la razón del sentido común. Y es así, en realidad, Luke lo que hace es retomar el método empirista para llevar adelante el desarrollo de su filosofía. Como ya lo dije, no es extraño, porque el mecanicismo es lo que es la mecánica es la base de las ciencias en ese momento, ¿no? El mayor teórico se puede decir así, y científico en ese momento es Isaac Newton, ¿no? Y él tuvo una influencia tremenda, tuvo una influencia en la filosofía, tuvo una influencia en la ciencia, y dice Alan, incluso él llegó a marcar todo el periodo histórico de ese momento, ¿no? Propuso, por ejemplo, esquemas a partir de la mecánica, de cómo funcionaba la cuestión del universo, ¿no? Y junto con Leibniz descubre la cuestión del cálculo infinitesimal. Todos sus avances en el pensamiento y en la ciencia chocaban de manera regular con el estudio de la naturaleza, pero no cabe duda que él es una de las grandes mentes en aquel momento, ¿no? Las bases para una nueva ortodoxia se sentaron con él. Él, se puede decir así, que su pensamiento, aproximadamente desde finales de 1600 hasta 1700, lo que reina en la cuestión de la filosofía y en la ciencia es el mecanicismo, gracias a Newton. Y dice Engels que este proceso lleva como a dos vertientes o a dos ramas, ¿no? Se abren como dos ramas, una que critica al mecanicismo, y otra que trata de superarlo en términos dialécticos, ¿no? Por un lado están dos personajes que son muy importantes para la filosofía, que proponen que a partir del mismo positivismo, el positivismo a grandes rasgos que plantea, que el conocimiento viene a partir de los sentidos. Es decir, que todo lo tienes que ver y lo tienes que experimentar. Berkeley, uno de los filósofos más interesantes en esa época, lleva esto hasta sus últimas consecuencias, incluso lo lleva a convertir en su contrario. Berkeley dice, bueno, si todo depende de nuestros sentidos, eso quiere decir que si nuestros sentidos no sienten algo, ese algo no existe. Es decir, si yo cierro los ojos y no los percibo a ustedes no existen, porque mis sentidos no los están captando.
Este hecho es llevar el empirismo hasta sus últimas consecuencias, es decir, lo convierte en su contrario. Y con él, con Berkeley, surge lo que se le llama el idealismo subjetivo. Esto es muy importante de comprender porque esta es la filosofía de moda actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que dicen teorías, por ejemplo, de la interseccionalidad? La interseccionalidad dicen, si no me mencionas, no existo. Si no me mencionas, no existo. Es decir, si tú no haces referencia a ella, la realidad no existe. Es esto que planteaba Berkeley en sus tiempos, ¿no? Berkeley refleja el conservadurismo filosófico de una parte de la burguesía que está cómoda ya con la situación en la que se vive, ¿no? Ataca duramente a la cuestión del materialismo y llega a decir, por ejemplo, que dice que niega la existencia de la materia. La realidad no existe. La materia no existe. Pero esto de Berkeley lo siguen, aunque nos parezca estúpido, lo siguen planteando. Una de las teóricas de la interseccionalidad, Judith Butler, plantea que la mujer no existe como tal, el término mujer no existe como tal. Que el término mujer es una construcción social, es decir, que es una composición ideológica que se ha ido adaptando a los diferentes procesos. Esto no tiene nada, o sea, no tiene no hay ningún vínculo que rompa la filosofía de Butler con la filosofía de Berkeley. Idealismo subjetivo puro. Dice, eh, el ser solamente existe cuando es percibido. El idealismo subjetivo es el centro de todo lo que soy y mi percepción. Es decir, el idealismo subjetivo surge a partir de mí. Si yo siento, si yo veo, si yo existo, existe lo demás. Si yo no veo, si yo no siento, si yo no existo, no existe lo demás. La realidad surge a partir de que yo surjo. Y vuelvo a repetir, esto parece estúpido, pero en realidad es una de las bases filosóficas de la filosofía actual, ¿no? La filosofía del idealismo subjetivo lleva al misticismo y a la irrealidad en realidad. Solo yo existo y el mundo existe a mi alrededor. Es un retroceso con respecto a la situación de lo que veníamos observando con la cuestión del materialismo mecanicista. Separa los sentidos como algo autónomo de la realidad, ¿no? Esta es una cuestión importante. Las sensaciones e ideas no son producto de la materia pensante, sino son producto del sistema, de la cuestión del sistema, de la cuestión de la imaginación. Hume también es otro de los idealistas subjetivos, David Hume, plantea básicamente la misma idea. Él niega, además, la cuestión de la causalidad. Él dice que nada de los acontecimientos tienen relación con su pasado. El negar el hecho de la causalidad, en realidad, es negar la posibilidad de desarrollo. Esto también es muy actual, porque, por ejemplo, la teoría de colonialidad y la teoría del postcolonial, lo que plantean es que sus ideas, las ideas decoloniales y las ideas postcoloniales, no tienen un precedente, es decir, que surgen de la nada. Ya Hegel dijo hace ratito que no existe una idea que no surja de la nada, pero en realidad lo que ellos hacen es lo que Hume defendía en su momento. Defienden la no causalidad, es decir, que sus ideas no tienen un precedente, que surgen de la nada, pero no hay nada como que surja de la nada a propósito de esta situación. Tanto Hume como Berkeley significaron un giro al idealismo subjetivo, que hizo mucho daño a la cuestión de la filosofía, pero por otro lado también hizo que en algunas otras regiones, particularmente en Francia, se desarrollara lo que se le llamó como el materialismo francés, que rompió hasta cierto punto con la cuestión del mecanicismo inglés, y que desarrolló grandes pensadores como por ejemplo Voltaire o Diderot,
que básicamente ellos dos hicieron un aporte muy importante en todo el periodo que se le llama la enciclopedia, que básicamente fue una recopilación del pensamiento científico en aquellos momentos, ¿no? Hubo otros más que ayudaron mucho a la cuestión del avance, ¿no? Y esta es la base sobre la que se desarrollan dos debates muy interesantes en la filosofía y que da pie a todos los filósofos que le siguen. Estoy hablando, por ejemplo, de Spinoza, estoy hablando de Descartes, estoy hablando de Kant y lógicamente de Hegel. El primer debate que hay entre ellos, y tal vez es el más profundo, es la situación del ser y el pensar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender esto? Y vuelvo a repetir, es un debate muy, muy, muy viejo. ¿Cómo entender el hecho de que lo que vive dentro de nosotros, el pensamiento, está ligado a nuestro cuerpo o está desligado a nuestro cuerpo? Ese es uno de los primeros debates muy interesantes, ¿no? El pensar es una propiedad de la materia organizada, eso lo pensamos nosotros, eso lo decimos nosotros. Esa materia organizada está, valga la redundancia, organizada de cierta manera que hace posible la cuestión del pensamiento. Es decir, el cerebro, básicamente. Para nosotros, el cerebro es el origen del pensamiento y el cerebro no es otra cosa que la materia organizada de una manera particular. Un pensamiento tiene un desarrollo propio y se eleva por encima de la materia. Esto potencia la división, esto es potenciado por la cuestión de la división del trabajo entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. No es extraño que este debate surja justamente cuando hay sociedades en donde hay personas que se dedican solamente a la cuestión del pensamiento y otras personas que se dedican solamente a la cuestión del trabajo. Este ha sido uno de los puntos de discusión por más de 2000 años en la cuestión de la filosofía. El surgimiento del materialismo en la época del Renacimiento dio la posibilidad de un debate superior. El problema es que este materialismo empirista o mecanicista planteaba una división unilateral. El hombre es observador y el pensamiento es ajeno a la cuestión de la materia, es decir, había una ruptura ahí. Este materialismo negaba todo lo que se puede observar, es decir, negaba todo lo que no se puede observar. Rechazaba, como ya lo dije, la cuestión de las teorías generales. Newton tiene una frase que dice: yo no trabajo con hipótesis, es decir, no trabajo con teorías. Esta da muestra del pensamiento mecanicista que hay en él. Uno de los grandes filósofos con aportes más importantes en el análisis del pensamiento fue justamente Descartes. Descartes planteaba una idea que es importante. Él decía: hay que dudar de todo. No dudaba del conocimiento en general, sino de las opiniones que se planteaban como una verdad infalible. Descartes acepta la existencia de Dios. Sin embargo, la religión es una materia demasiado elevada para someterla a la razón. Él decía eso, ¿no? Y acepta que Dios creó el mundo. Sin embargo, es decir, es idealista, Descartes es idealista, sin embargo, se opone a la cuestión del empirismo, porque se opone, el empirismo solamente aborda una parte se puede decir así, del pensamiento, que es la cuestión de la observación, es decir, de la inducción, y Descartes da un paso más allá y dice: además de la inducción, existe otra parte que complementa, que es la cuestión de la deducción, es decir, la idea de sacar conclusiones del proceso. Acepta la cuestión de la causalidad, rompiendo con la visión de Hume. Descartes se preocupa por los principios generales más que por la cuestión de la observación. Es decir, Descartes, y Alan dice, y Marx también lo dice, aquí sucede una de las grandes paradojas de la filosofía. Nosotros somos materialistas y nosotros decimos: bueno, las teorías de estos filósofos idealistas tienen limitantes, pero fue la filosofía idealista la que hizo avanzar el pensamiento del materialismo mecanicista. Esta es una cuestión importante, ¿no? Apoyado en la geometría de Euríclides, intentó demostrar que la creación intentó crear teoremas que apoyan que los sentidos solamente es una parte del método del reconocimiento, pero que no es el único, ¿no? Descartes dice que no hay nada común entre el pensamiento y no hay nada común entre el pensamiento y la materia,
son diametralmente opuestos. Sin embargo, también dice que el alma habita el cuerpo como una cosa extraña. Aquí se muestra todo su idealismo, ¿no? Descartes plantea que el alma es una cosa fuera del cuerpo y que es una cosa extraña a la cuestión de la materia. Sin embargo, lo que hace con su pensamiento y con su método es avanzar en el sentido que acepta la cuestión de la causalidad y también que acepta que el método deductivo tiene otro componente que es la cuestión de la deducción, la cuestión de la teoría. Spinoza es otro de los grandes filósofos de la época, que es un apasionado de la ciencia, seguidor de Descartes también, pero él dice que el cuerpo y la mente son dos atributos de una misma cosa. Es decir, ahí para Spinoza, la división que hace de Descartes de manera artificial se borra. Para él, la mente y el cuerpo son una misma cosa. Rompe el dualismo de Descartes. Solo hay una sustancia, dice él. Su teoría se basa en este análisis de la cuestión de la sustancia, en donde la sustancia contiene toda la atribución. Marx dice que Spinoza es uno de los filósofos que más se acerca a la cuestión del materialismo dialéctico. Dice él que si ese término sustancia se hubiera cambiado por materia y hubiera analizado la materia como la base fundamental de todo, Descartes hubiera sido el primer materialista dialéctico que hubiera existido, perdón, Spinoza, hubiera existido en la historia, ¿no? En esta sustancia que es la base fundamental de toda la teoría de Spinoza, Spinoza mete a Dios, ¿no? Dios entonces es parte de la naturaleza, es parte del conocimiento y es parte del desarrollo de la filosofía, ¿no? De todas formas, lo acusan los ateos de hacer que la sustancia o decir que la sustancia es la naturaleza y no Dios. El método de Spinoza era el axioma, afirmaciones evidentes que no necesitan ninguna prueba. Sin embargo, el pensamiento no puede tener decía que el pensamiento no puede tener una existencia separada de la sustancia, es decir, de la cuestión de la naturaleza, ¿no? Es un atributo de ella, él decía, ¿no? Es decir, hay una unidad dialéctica entre la naturaleza y el pensamiento. Uy, no me va a alcanzar el tiempo. Quisiera hablar sobre Kant, aunque sea. Kant es otro de los filósofos importantes. Su libro más importante es La crítica a la razón pura. Y él plantea aquí un avance muy importante. Sienta las bases de la dialéctica o recupera las bases de la dialéctica. Por primera vez se rompe este esquema que se concebía a la filosofía y al pensamiento como una suma de acontecimientos. Kant lo que plantea básicamente es que el pensamiento es una suma de acontecimientos que se ha ido encumbrando y que da la posibilidad de que surja otro conocimiento, ¿no? Él decía que dice que los materialistas mecanicistas hacen todo el énfasis en la cuestión del objeto con respecto a la cuestión de la teoría del conocimiento y duda a cabalidad del sujeto pensante, es decir, que le da el papel de un papel pasivo al personaje, a la mente, ¿no? Los idealistas daban todo el peso al sujeto, es decir, pasan al otro extremo, ¿no? Para un idealista todo está en la mente y la materia no representa ningún papel. Pero Kant se pregunta, ¿qué podemos más saber y cómo podemos saberlo, cómo podemos saber más, ¿no? Esta es una de las ramas de la filosofía, la epistemología, donde se desarrolla la cuestión de la teoría del conocimiento y Kant dice que el conocimiento empirista arranca de la observación, eso es correcto. El conocimiento se da a partir de las percepciones, también es una situación correcta, pero Kant dice que el acto de cognición, el acto del conocimiento, no es pasivo, sino es activo. No solo vemos, también seleccionamos conscientemente, también ordenamos las cosas que vemos y también las interpretamos. Kant dice que, bueno, y este es un avance tremendo con respecto a lo que teníamos, nos dice que hay dos tipos de conocimiento. El procedente de la experiencia, que es el mayoritario, y otro que se llama a priori, es decir, hay un conocimiento que es
a priori de lo que nosotros podemos percibir de la cuestión de la naturaleza. Kant cree que solo podemos conocer lo que nos da la experiencia, pero no podemos conocer las cosas en sí mismas. Es decir, nosotros podemos solamente percibir lo que nuestros sentidos recogen de lo que nosotros vemos en la naturaleza, pero que no podemos llegarla a conocer en su profundidad, no las podemos conocer en sí, ¿no? Esta posición en realidad lo acerca mucho a la posición de Hume y Berkeley. Sin embargo, él hace una diferencia, ¿no? Y dice que el mundo sí existe, para él la materia sí existe. Es otro tipo, ya con esto voy terminando, es otro tipo de idealismo, también es un idealismo subjetivo, pero es otro tipo de idealismo. Cuando Berkeley y Hume decían que la materia no existe, que todo está en nuestra cabeza, Kant dice, la materia sí existe. Y nosotros tenemos y podemos percibirla, pero lo que no podemos hacer es llegarla a conocer en sí. Es decir, Kant lo que hace es poner una barrera en el sentido de que la materia tiene hay una barrera que impide que nuestro pensamiento pueda llegar a conocer a la materia en general, ¿no? Creo que me voy a quedar aquí, no me va a dar tiempo de hablar de lo que yo quería hablar, que es de Hegel, pero espero que en la respuesta, si nadie lo va a abordar, lo pueda abordar, que Hegel es el que se levanta sobre todos los demás, ¿no?